had the first talk in the morning to wake you guys up. Now I gotta try to keep you guys awake before going to lunch. So que sigan it's been a despiertos long morning, para so llegar al I'm trying to do almuerzo. my Ha sido best. una mañana larga y estoy haciendo lo Thanks, mejor Daniel, for posible. Y doing all this work gracias for me. a Daniel que My time todavía ha trabajado para mí, creo. Puedo pasar por sus diapositivas un uh, poco más. this may Pero seem a esto straightforward puede topic parecer un tema muy that should have directo, controversy sin further. controversia, pero de hecho nada que ver. APA, we've got a lot of individuals who Así want como to con build el ductus, tenemos muchos individuos con ideas evangélicas sobre want esta to focus condición. and build off of Entonces ahora vamos a Daniel's enfocarlos y hablar de algunos de los principios de los que ya see habló how that may Daniel y apply vamos a ver cómo eso se to puede chronic aplicar hypertension. a la hipertensión pulmonar aguda y So we crónica all en have bebés babies like prematuros. this in Entonces the todos hemos tenido maybe bebés como este en la sala, en la capacity. unidad de cuidados intensivos, que han sido intubados, se usan surfactantes y And todavía están you know, hipóxicos. the question is, what do we Y do next? la pregunta es, ¿qué hacemos después? In many centers, En muchos whether it's your centros, baby or a pregnant ya sea baby, que sea un the bebé oscillator and que shock ha meds llegado a will término o likely no, save life. eh, To save el life. oscilador y el óxido And nítrico nos that might pueden be salvar right el día. Y in ese some puede ser el babies, mejor abordaje but para for algunos others, bebés, no. pero para otros tal vez no. So the theme you've heard this morning, Entonces, whether lo it's que han ABA, escuchado esta whether it's mañana con el ductus, early o sea que intervention, sea it's all about la precision. evaluación temprana So the hemodinámica, el first tema es thing la we have to do precisión. Entonces, lo primero que is tenemos que really hacer es think realmente about, pensar what is the problem we're en dealing cuál with. es el problema con el que estamos And when I lidiando. started Y out cuando doing yo empecé a neonatology around hacer 95, neonatología en el 96, 95, at that point 96, in en time, ese punto en el the tiempo, approach to el hypotension, abordaje a la to hipotensión hypotension, was the driver era, of the treatment of pulmonary era hypertension. In everyone's mind la was, hipertensión era we el need to impulsor de la rise the blood hipotensión. pressure as high as we En can nuestras mentes to teníamos que reverse subir la presión lo más posible para this is reducir problematic. la desviación. Y eso es problemático por But varios more motivos. importantly, Pero más que what todo, that does lo que is make you hace think es about the que problem. hace que no pienses en And el the problem problema. Y el problema is an elevation in es pulmonary una resistance elevación en la resistencia vascular which pulmonar, is que associated está with right asociada ventricular failure con una falla and ventricular potentially derecha the shunt y pressure effects potencialmente more than they are your. la So desviación. how we got Es más tu into amigo que tu this enemigo. kind of a mess. Entonces, ¿cómo So we entramos did a a esto? Que es published un paper poco un here, desastre. and Entonces Steve tenemos esta Atman, publicación Philip aquí and de Steve I, Atman, on Felipe the y need yo, for neonatology to really la necesidad de la reconnect neonatología para with volverse pulmonary a resistance. A eh, lot of people think that conectar con la I'm fisiología. the devil Y muchos against piensan que soy el randomized diablo contra los maybe for estudios aleatorizados, y no es verdad. embark on a De randomized hecho, study. voy a empezar un estudio But así, in a lot of what pero we do, mucho de lo que we've hacemos, forgotten where we came from. haciendo mucho de lo que Neonatology hacemos, was nos hemos invented olvidado de in dónde venimos. La physiology, neonatología empezó con la and fisiología unfortunately, in many centers y lamentablemente muchos across the world, centros en el mundo, particularly with cardiovascular particularmente con physiology, la fisiología are cardiovascular, talking las about it personas less. están hablando de And I'm esto going to put this menos. next slide up Y voy here a poner ahora la siguiente in front of you. diapositiva frente a And ustedes. to ask the question, Y para hacer la these pregunta, are the most common principles esos son los of principios más cardiovascular comunes physiology. de la Can you fisiología match up cardiopulmonar. the ¿Pueden principle with the unir concept? el principio del concepto? And I would argue that Y les most diría que la neonatologists in mayoría de most los countries neonatólogos en struggle la with it. mayoría de los países All I tienen got to do dificultad is para tell esto. Y someone lo to único stand que up tienen que hacer es and decirle a measure alguien the que se effect. pare y me digan cuál es el efecto This Wink-Kessel. is the essence of how we Esta es take la care of esencia children de today. cómo es We que need to cuidamos a los bebés talk críticamente about this jóvenes stuff y with tenemos que reasonable pensar y hablar de intensity. estas cosas y Anything to do volvernos a with the conectar con eso hemodynamics, y what it sentir does la brings hemodinámica us back to the neonatal. bedside. Esto es lo que hace Thinking que la about gente vuelva a physiology la cama del meant paciente, pensar en creating la a fisiología, neonatologist who is the hacer un intensive cardiac neonatólogo que intensivist for sea un patients intensivista with normal heart. cardíaco para un So corazón estructuralmente when we normal. now think about pulmonary hypertension, Entonces, ahora si hablamos de la in hipertensión essence, pulmonar, en what we're dealing esencia, with con lo que estamos is a brick lidiando wall in the es lung. una pared de There's a ladrillo en el limitation of pulmón. blood Hay una flow to the limitación de lung. la sangre que está en el And the pulmón. answer to the Y la question, let's respuesta a la build another wall pregunta, over no para here, hacer otra pared is aquí, actually pero break down this wall. romper esta pared. But we need to recognize Pero that some tenemos que patients with lung reconocer que hay disease pacientes con may enfermedad need pulmonar que puede que optimization, necesitan may need optimización y tal hyperventilation. vez ventilación But de other alta patients frecuencia, pero hay don't otros have bebés lung que disease, no tienen and that's enfermedad important. pulmonar y esa es una consideración importante. Daniel has already shown you Daniel this, ya les ha mostrado esto, and de I want hecho, to re-emphasize y it quiero because it's really, reenfatizar really esto important. porque es bastante importante. I have stopped using the word Eh, PPHN because it ya actually se dejó utilizar la palabra premature PPHN babies, porque no they tiene all have sentido. elevated blood Los pressure. bebés It's prematuros really todos tienen pressure. elevación pulmonar elevada y toma unas 2 What we need semanas to que se recognize normalice. Lo que is tenemos que pensar, de hecho, regulation es of esta that pressure. regulación de, So, eh, bueno, si es que el vaso se vasoconstriñe, el radio se disminuye, el flujo, bueno, cuando se dilata pasa lo contrario. Entonces, en clásico, lo que llamamos la hipertensión pulmonar mediada por la resistencia está alta, el flujo pulmonar es bajo y la presión es probablemente baja.
Ahora, esto puede sonar radical. Cuando le dan óxido nítrico, no van a reducir la presión de manera aguda. No es por eso que mejora la oxigenación del bebé. La razón por la que mejora es que baja la resistencia, el flujo pulmonar incrementa y lo sabemos porque 1 o 2 horas después de usar el óxido nítrico, lo retiras y todavía tiene hipertensión pulmonar o sistémica muy elevada. Que se puede pensar que el nombre de hipertensión pulmonar aguda no es el mejor nombre, sino tal vez la hiperperfusión aguda. Entonces, uno de los principios claves que tienen que saber, ya lo han escuchado, toma tiempo que baje el PPR, pero el otro es la relación de la presión de oxígeno y la resistencia vascular pulmonar. Solo si es que la presión de oxígeno baja por debajo de 15, hay un aumento en la resistencia. Entonces, tener una estrategia de dar mucha presión de oxígeno para afectar la resistencia no tiene sentido. Esto ya lo han visto. Lo pongo porque no se puede cuidar la hipertensión pulmonar aguda o crónica sin reconocer que el ventrículo derecho está aún más vulnerable a la salida, el flujo de salida que el izquierdo. Esto Daniel ya se los compartió. Y hay algo que acá es importante, es la relación de fuerza y frecuencia. Hay muchos que a veces no saben de esto, pero es la relación de la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. En lo que sube la frecuencia cardíaca, también la contractibilidad. Pero en la hipertensión aguda, vienen los bebés, el ECMO y todo, muchas veces están muy taquicárdicos. Y cuando le pones el ECMO y el ventrículo izquierdo está muy anormal. Eso es una relación, Roma, de fuerza-frecuencia. Tal vez sube la frecuencia cardíaca, pero como hay otra complicación, como que se ha elevado la resistencia pulmonar, como los efectos de dopamina, no funciona, no mejora. Y si estás taquicórdico, el tiempo diastólico es menor, entonces hay menos tiempo para que el corazón falle. Entonces baja la presión aórtica, diastólica, aórtica. Entonces la presión coronaria baja. Entonces estás de una situación mala a una peor. Aquí hay otra versión de lo que compartió Daniel, que es la importancia de las desviaciones. Y es importante reconocer que en lo que se van las desviaciones, el septo y el ducto, vas a tener menos flujo sistémico. Entonces el ducto crea como una válvula hacia el corazón derecho, entonces les permite dar un apoyo al flujo sistémico. Ahora, al decir esto, acá hay otro tema para recordar. Cuando medimos la presión sanguínea en bebés que tienen hipertensión pulmonar, lo medimos desde el catéter umbilical. La presión sanguínea postducto refleja no solamente la presión sistémica, sino la de la desviación izquierda-derecha. Entonces es posible que tengan una presión preducto mucho menor que está perfundiendo el cerebro. Por eso nos tratamos de asegurar de que no haya una presión preducto muy baja. Entonces aquí está la pregunta para pensar. Un escenario común. Bebé de 26 semanas, tiene el gas, pero todavía es hipóxico y el lactato es en 10.2. Acá le damos óxido nítrico. ¿Quién piensa? ¿Tienen óxido nítrico acá en Perú? ¿Sí lo tienen? Debí preguntar eso primero. Muy bien. ¿Harían una eco o de frente le dan el óxido nítrico? ¿Hacen una eco? Está bien. Ok. Eso no es lo que escucho. De hecho, en mi centro, estás a las 3 de la mañana y le dices, es hipertensión pulmonar, dicen, ok, le voy a dar óxido nítrico. Y la verdad, yo no tengo problema con eso. El problema viene del hecho de que le das el óxido nítrico y luego el bebé se empeora. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a decir, ok, el óxido nítrico dañó al bebé. O, como haría la mayoría de gente, culpas al bebé. El bebé nada más está muy enfermo y se está enfermando. No es por lo que yo he hecho, no es mi terapia. Entonces, lo que pasa en esta situación acá es que hicimos la eco en el bebé y acá está el ventrículo izquierdo del bebé que es muy disfuncional. Lo pongo aquí. No se está contractando, no tiene contractibilidad, ¿no? ¿Ven? Entonces, esta no es una hipertensión pulmonar por resistencia,
sino como dijo Daniel, es por el fenotipo. Si le dan al bebé óxido nítrico, están eliminando la gradiente de presión esencial del pulmón al pulmón derecho para permitir el flujo sanguíneo sistémico y el bebé se va a empeorar. Entonces, esta relación de presión igual resistencia más presión, eso tienen que conocerlo. Pensamos que es todo esto. Pensamos que siempre es la resistencia y no es siempre la resistencia. A veces está mediado por el flujo, malformaciones, no sé, diferentes cosas que le dan, que son mediadas por el flujo, y el que recién hemos hablado ahora, que es mediado por la presión, que es en el corazón izquierdo. Ahora es muy importante porque la terapia será distinta y aparte, una de las terapias que ayudan a un fenotipo puede dañar al otro fenotipo. Entonces esto es lo que se ve cuando tienen una eco. Esos son conceptos fisiológicos. Incremento del flujo hacia el corazón derecho hace que se dilate, que se haga funcional. Puede haber lo que llamamos interacción ventricular con el corazón izquierdo. Van a ver que el corazón izquierdo está muy pequeño porque está siendo comprimido por la carga de presión del corazón derecho. Ahora piensen acerca de elevar la presión. Cuando el corazón está pequeño y vacío así, van a hacer que sea mucho más difícil que funcione el ventrículo izquierdo. Entonces Daniel habló sobre estas mediciones ya, y la razón por la que hacemos una evaluación multiparámetro es para superar el tema de confiabilidad individual de cada una de las medidas. Todas tienen error, pero si todos estos 4 índices de la función sistólica del corazón, del ventrículo derecho, van a saber entonces que hay algo normal. Ahora, en muchos centros hacen la evaluación al ojo. El corazón de alguien está mirando el corazón y está diciendo que está normal o está normal. Y eso sí que hicimos este estudio aquí, en el que vimos 60 bebés, 30 sanos, 30 de hecho bebés con un diagnóstico confirmado de hipertensión pulmonar, y le preguntamos a los expertos, les pedimos que vean los ecos y nos digan si es que el septo está plano, si es que el ventrículo derecho está dilatado, si es que está disfuncional también el ventrículo derecho. En centros que tienen la ecocardiografía como estándar de cuidados. Vean los resultados, terribles, terribles. Capa de 1 estar de acuerdo completo y capa de 0 es que no están de acuerdo. Ahora, si vemos el subgrupo con enfermedad más extrema, sí que lo vieron. Claro, el capa estaba 0.5, 0.6. Ok. Incluso las evaluaciones objetivas no van bien. Daniel habló sobre una ecuación. Eso funciona muy bien, excepto si es que el ventrículo derecho está disfuncional, puede que subestimes la regurgitación tricúspida. La mejor forma de evaluar la presión es el ductus, el flujo por el ducto. Si esto de derecho a izquierda es supersistémico, si es bidireccional es sistémico, pero si es que no tienes regurgitación tricúspide y el ventrículo derecho está disfuncional y el ducto está cerrado, es mucho más difícil. Y eso suelen ser los pacientes más enfermos, cuando el ducto está cerrado. Ahora, un ducto de derecho a izquierda, patognomónico de hipertensión pulmonar. Aquí hay 2 casos. El primer bebé tiene flujo venoso pulmonar bajo. Es un bebé enfermo que tiene FiO2 del 100%. Está dilatado, el septum está plano. Este bebé es clásico, todos los marcadores de hipertensión pulmonar aguda. Entonces este bebé se beneficiaría con vasodilatadores pulmonares. Acá está otro bebé con una desviación exclusiva de derecha a izquierda. Acá tiene buen flujo. El corazón izquierdo no tiene una carga de presión. La salida está buena. Y pueden ver aquí que el ventrículo izquierdo está redondo. No tiene características de hipertensión pulmonar aguda, pero este bebé tenía presión sanguínea sistémica muy baja. De hecho, tenía shock séptico. Entonces, al darle el óxido nítrico no lo vamos a ayudar y potencialmente podemos causar daño en algunos pacientes. Entonces, necesitas tener una evaluación integral para poder ver cuáles son los fenotipos específicos. Ahora, ¿cómo abordamos el cuidado? Otra vez, enfocarnos en el problema primario, que es la elevación del PVR, de la resistencia pulmonar. Tenemos vasodilatadores, tenemos medicamentos para apoyar al ventrículo derecho. Queremos darle medicamentos para restaurar la presión sanguínea anormal, pero no hacerla mayor a normal. Y tal vez querramos mantener el ducto abierto.
Entonces pensemos en esto. El tema del óxido nítrico en bebés prematuros es muy controversial y realmente hay publicaciones como esta que cuando lo ven, debajo de 28 semanas de gestación en negro, el porcentaje de los bebés que respondieron fue baja, sugiriendo que los bebés prematuros no responden al óxido nítrico. Ahora la pregunta es cuál es el diagnóstico. Y en este estudio en particular, el óxido nítrico solamente se le dio en base a FiO2, sin haber diagnosticado la hipertensión arterial. Ahora, esta es una cohorte en Toronto, bebés que sí recibieron ecocardiogramas, y lo que se demostró es que tenías hipertensión pulmonar confirmada por eco, la respuesta se incrementó, y estos efectos fueron mayores en bebés en el periodo de transición. Ahora, cuando yo me mudé a Iowa, decidimos ver esta pregunta en los bebés extremadamente prematuros. Lamentablemente no teníamos eco en todos los bebés, pero lo que se puede ver es que había respuesta positiva al 63% y que la casilla más oscura está en respuesta de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, los de 22 semanas son tan buenos como 24, 25 semanas. Ahora, 13% de los bebés tenían una respuesta negativa. Estos son bebés que probablemente tenían otro proceso de morbilidad. Acá, en base al FiO2, el óxido nítrico no va a funcionar. Este es metaanálisis de todos los estudios que se han llevado a cabo en prematuros extremos. Y nuevamente los datos fueron muy constantes. Si se está tratando de mejorar la eficacia de la oxigenación, incluso si es que está dando en las primeras 3 semanas de vida, esto no funciona bien, el uso de óxido nítrico. ¿Cuál es el impacto sobre los resultados del neonato? Este es un estudio que llevamos a cabo otra vez en Toronto. Y lo que vimos aquí, el hallazgo más interesante fue que, a diferencia de aquellos que respondieron al óxido nítrico, los que no respondieron tenían menos posibilidades de sobrevivir libres de cualquier discapacidad, sugiriendo que la respuesta al óxido nítrico, de hecho, podría enmascarar pacientes que van a tener un resultado de neurodesarrollo bueno contra malo. Ahora, Andres, acá esta red canadiense publicó el año pasado algo que demuestra algo un poco diferente. Pacientes que recibieron óxido nítrico, de hecho, tenían más posibilidad de tener lesión cerebral, más posibilidad de tener broncodisplasia pulmonar, que podría reflejar un sesgo, de hecho, pero la escala de propensidad todavía nos deja ver una significancia como que al borde. Cuando vemos estos pacientes en términos del desarrollo del resultado de neurodesarrollo, el impacto negativo visto de los datos a corto plazo parece irse, aunque hay una pequeña tendencia a un daño en el grupo de óxido nítrico. Pero luego, cuando se ve con la escala, esa relación se va. Este es el uso de óxido nítrico usado de manera genérica y no en una población muy específica, como les hemos mostrado en el grupo de Sinai y de Toronto. Entonces, ¿cómo pienso en el óxido nítrico? Yo creo que, o ¿qué pienso yo del óxido nítrico? Es una terapia efectiva independiente de la edad gestacional, utilizamos bajas dosis para empezar porque muchos bebés pueden responder rápido, pero si responden bien rápido, entonces los puedes retirar rápido. Lo incrementamos a 20 si es que no hay respuesta, pero si no hay respuesta a 20, ya sea como uso clínico o guiado por eco, lo paramos. Ahora, ¿qué hacemos si es que no funciona el óxido nítrico? No tenemos muchos datos o casi nada, básicamente nada en prematuros. Milrinona es el agente más posible en base a sus acciones con la inhibición de P3. Se usa mucho más, pero no hay datos de seguridad en prematuros. La mayoría de nuestros datos está limitada a bebés a términos o bebés con hipertensión aguda que muestra en mejora en la función cardíaca. Ahora, ¿cómo escoger los vasopresores? Dopamina
Ok, acá estas publicaciones han tenido una reacción muy fuerte sobre neonatología porque la dopamina muchos piensan que es su mejor amiga. No sé por qué, no sé qué significa, pero la pregunta es ¿cuál es la evidencia para apoyar esto? Entonces, ¿cuál podría ser el vasopresor que quieres usar para bebés con hipertensión pulmonar aguda? Tienes dopamina, que es predominantemente... Ay, no veo nada. Tienes vasopresina, que tienen efectos vasoconstrictores en algunos vasos y no en otros, y norepinefrina. Ok, no tenemos muchos datos o casi nada de perspectiva humana de cualquier efecto beneficioso de dopamina en hipertensión pulmonar. Y si ven los estudios aquí, pueden ver que en el modelo Piglet, incrementar la dosis de dopamina se asoció con un incremento en la presión pulmonar, sin ningún beneficio al gasto cardíaco. La adrenalina y la epinefrina también llevaron a un incremento en la presión pulmonar, pero los gastos cardíacos sí se mejoraron algo. Ahora, los datos no son solo de un estudio, de hecho hay varios estudios que muestran lo mismo. La mayoría de la gente le da la dopamina para tratar de revertir la desviación, pero no lo hace. Acá hay dos poblaciones de pacientes. La de la izquierda tiene 20 microgramos de dopamina. La de la derecha esos son lechones que recibieron dopamina y epinefrina. Y si ven, la presión sube en ambos, pero la presión pulmonar sube mucho más. Y van a ver que la gradiente de presión entre la presión pulmonar y sistémica va en dirección negativa. ¿La norepinefrina es mejor? La mayoría de las personas sienten que es mejor. No tenemos evidencia para apoyar esto. Y esto es en ovejas, que muestra que en 100% oxígeno estos pacientes tienen más posibilidad de desarrollar elevación de la resistencia pulmonar. Es también un poco con óxido nítrico y dismutasa, pero norepinefrina parece ser un constrictor. Ahora, un estudio hecho en el laboratorio de catéter en que tomaron una cohorte de niños y neoinfantes, les dieron, pueden ver que la resistencia vascular con la mirrinona bajó. Luego los aleatorizaron para recibir norepinefrina o vasopresina. Y lo que pueden ver aquí es que la resistencia sistémica regresó a lo normal en ambos grupos, pero la pulmonar solamente se mantuvo baja en los tratados con vasopresina y regresó para arriba a los niveles previos en el grupo de norepinefrina. Entonces, ¿cómo es que funciona la vasopresina? Es un fármaco interesante que funciona en los lechos sistémicos vasculares y en los lechos pulmonares estimula la producción de óxido nítrico. Acá, bueno, hay estudios limitados. Ayuda, sube la presión, incrementa la salida urinaria, la producción urinaria. Hay más estudios que muestran lo mismo. Estos son de 2 estudios recientes que muestran otra vez cómo esto puede ser una terapia efectiva, como la primera línea de vasopresor para baja presión. Debe de ser utilizado bajo estrictas directrices. Estos bebés pueden volverse hiponitrémicos y para prevenirlo tienen que darle sal rápido. Lo que la gente no se da cuenta es que la razón por la que se ponen hiponatrémicos no es la retención de fluidos, sino natriuresis de sodio, sino orinan sodio. Entonces, eso es un poco el resumen de nuestro abordaje a la hipertensión pulmonar aguda. Tienes el TNECO, disfunción del ventrículo derecho o disfunción del ventrículo izquierdo severa o primaria. Ves el FiO2, sí o no, hipotensión sí o no, y vas viendo qué vas utilizando. Si la presión es estable, puedes poner milrinona. Puedes usar vasopresina, dependiendo de lo que ven. Ahora, hipertensión pulmonar crónica. Es una enfermedad importante que ha sido diagnosticada cada vez más y parece estar siendo identificada en la población aquellos que están en mayor riesgo de no solo anormalidades cerebrales, sino otro tipo de anormalidades a largo plazo. El desafío es que la mayoría de personas creen que no existe o que no importa.
Entonces, si ven esto de aquí abajo, pueden ver que el número de publicaciones están incrementando rápidamente en los últimos 10 a 15 años, pero tienden a ser una población de pacientes de alto riesgo y el desafío es cómo identificamos y cuándo lo buscamos. Esto, estas son algunas directrices de John Stevens de la Asociación Americana de Cardíaca o Sociedad Torácica que recomiendan evaluar los bebés en la semana 36 de edad gestacional. Hay algunos desafíos con eso. ¿Se siguen estas directrices? La verdad es que por lo menos a 2020 no. Pocos centros solo 57% de centros en los Estados Unidos buscaban esta condición. La mayoría de los centros lo hacen al ojo. Eso es lo que hacen, que tal vez no sea muy confiable. Solamente 70% de las instalaciones van a hacer un catéter cardíaco si tienes hipertensión pulmonar confirmada, pero a pesar de eso, 88% de los lugares reportan bueno, el Dr. Suresh publicó esto en 2018. De hecho, fue una época en que estábamos tratando de introducir la evolución en un hospital. Esto se publicó preguntando cuál es el valor de la evaluación, qué tan confiable es el método, qué tan preciso es y si es temporalmente apropiado. Entonces, ¿por qué pensamos que es importante? Estos son dos bebés hace 6 años en Iowa, en la UCI. En la derecha, 24 semanas, que estaba con la cánula RAM. El de la derecha tenía una enfermedad pulmonar terrible, todavía en ventilador. Esos son los resultados de eco. El de la derecha estaba normal y el de la izquierda tenía hipertensión pulmonar bastante grave. Entonces, ¿la enfermedad pulmonar predice la hipertensión pulmonar? La respuesta es que ayuda, pero no perfecto. Va a haber bebés que van a tener hipertensión pulmonar crónica que no ayuda. Hay bebés que se les ha dado de alta en la clínica, que se les ha visto algunas características en la eco, pero se les da de alta porque son muy ligeras y luego tienen problemas graves. Ahora, otro problema es por qué 36 semanas. Para mí no tiene sentido en lo absoluto. Al elegir 36 semanas, estás haciendo un sesgo contra los bebés que tienen mayor riesgo, los de 21 semanas, los de 22 semanas. No los vas a hacer esperar 5 o 6 semanas más para que los evalúen por primera vez para ver si hay hipertensión pulmonar. No tiene sentido en lo absoluto. Entonces hay que trabajar mucho de esta perspectiva. Quiero compartir un caso con ustedes rápido y es un caso que me impactó mucho cuando era de 28 semanas el bebé. No sé si tú estabas allí, Daniel, en ese momento. Era un prematuro que tenía falocele y un diagnóstico de posible coartación de la aorta. Se le puso como que era estable. En algunos casos, cuando hay una evaluación con el arco, el cardiólogo va y se le hacen evaluaciones. Pero para el día 16, el ductus era pequeño y el cardiólogo dijo, ok, todo bien, el arco está bien, no hay preocupaciones. Eso todavía eran los primeros años, de hecho, probablemente antes de que llegase tú. Fue los primeros años de hemodinámica, entonces no lo vimos. Pero el bebé se seguía enfermando, más agitado, estaba en CPAP, las enfermas tenía que cambiarle los vendajes, muchas excusas. El tema es que para el día 41 hubo que intubarlo. Y para el día 48 ya estaba con casi 100% de oxígeno, sedado, pero en ese momento pedimos hacerle eco. Y esto es lo que vimos. El corazón derecho estaba muy dilatado, la arteria pulmonar estaba casi el doble de su tamaño, el doble del tamaño de la aorta. Si ven la vista del eje corto, el movimiento paradójico y la presión sistólica altísima. 120 milímetros de mercurio, perdón. Entonces, esta es una hipertensión pulmonar recién diagnosticada porque no se le había evaluado antes. Y es un caso triste. Hicimos todo lo posible por este bebé. Milrinona, vaso, prostacyclina, óxido nítrico, todo. Pero luego murió. Y nuestro trabajo entonces es salvar a la mayoría de bebés que podemos y esto nos decepcionó mucho. Así que yo luego recuerdo y pienso, ¿pudimos haber identificado algo? Cuando veo las 3 ecografías hechas antes por los cardiólogos, aunque el arco estaba normal, la eco tenía mucho flujo
derecho a izquierdo en el ducto. Tenía enfermedad pulmonar desde el principio, solamente que no lo habían reconocido y luego no lo vieron, porque no están pensando en la fisiología, sino en el arco. Y nuevamente es otra razón por la que nosotros como neonatólogos tenemos que volvernos a acercar a la fisiología y a la hemodinámica. Entonces, ¿han visto esto? Lo hemos visto en agudo, no existe para crónico, sí existe. Lo clásico es mediado por la resistencia, puede ayudar el óxido nítrico, mediado por flujo, pero está el concepto del fenotipo del corazón izquierdo. Hoy hubo un bebé que nos pidieron que veamos en USIN. Nació a las 22 semanas, tenía 102 días de edad, tenía la displasia broncopulmonar, hipertensión, se le había dado esteroides, acitromicina, otras cosas. Y nos dijeron que los veamos. Y cuando hicimos la eco, pensábamos que íbamos a ver un corazón derecho grande y signos clásicos de hipertensión pulmonar, y no lo vimos. Solamente un corazón izquierdo grande con tiempo de relajación isovolumétrico muy prolongado y una onda corta. Antes esto se llamaba HFpEF, que es fracción preservada de eyección. Esto no es clásico, es hipertensión venosa pulmonar. Empezamos a monitorear la presión del bebé, estaba muy hipertenso, tratamos al bebé con el Enalapril y mejoró. Entonces hemos publicado hace unos años un estudio que veía una cohorte de prematuros y los comparaba a los que tienen hipertensión sistémica y los que tenían normotensión. Y lo que vimos es que aquellos hipertensos tenían valores muy distintos en términos de el radio LAAO y EBRT. Ok, los muestras en los grupos, pero ¿cuál es la relación con la presión sistémica? Y pueden ver que hay una relación lineal para ambos, con todas estas cosas. El ratio LAAO, que es la dilatación, y hay índices de dilatación y de relajación. Es un estudio de Melanie Reyes. Vio una cohorte de prematuras que tenía hipertensión con disfunción diastólica ventricular izquierda. Entonces es que este es el mismo bebé. Ven la radiografía antes de iniciar el Enalapril y el tratamiento de la hipertensión. Luego 3-4 semanas después, cuando ya recuperamos la presión. Entonces, para terminar, el abordaje de Iowa a la hipertensión pulmonar crónica es evitar la hipoxemia, optimizar el reclutamiento del pulmón. No sirve nada si no lo optimizas. Luego, caracterizar los fenotipos. Es mediado por resistencia y podemos usar vasodilatadores. Es mediado por el flujo, de repente diuréticos, etc. Luego, fenotipos postcapilar. Usamos inhibidores de la ECA. Esto es algo que no vemos casi nunca. Lo he visto una vez en 6 años. Estenosis. Entonces, en resumen, la hipertensión pulmonar es común, ya sea crónica o aguda. Está caracterizado por una resistencia elevada pulmonar. La elección de la terapia va a basarse en el impacto sobre la resisión pulmonar y la función del corazón derecho, del ventrículo. La dopamina es biológicamente es un agente poco probable biológicamente, deberíamos ya no usarlo. La eco puede ayudarnos a orientar el cuidado de estos bebés. Entonces voy a parar acá y muchas gracias por la atención y disfruten el almuerzo. Muchas gracias, doctor. Thank you so much, doctor. We invite you to the table to answer